Entonces le tengo buenas noticias. Las buenas noticias que le doy es que usted hoy va a conocer el antídoto en contra. Fíjese bien, ya sabe lo que es un antídoto, ¿no? Es algo que favorece contra ciertas situaciones difíciles. Ahora, esto que le voy a platicar es un antídoto contra las potestades espirituales de maldad, es decir, satánicas. Y si usted aprende hoy un poco de eso, realmente le va a servir bastante. Porque generalmente estamos trabajando, estamos funcionando, estamos haciendo cosas que no son adecuadas y creemos que pues ya la hicimos. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 13, ahí vamos a iniciar la enseñanza de hoy en esta mañana. Romanos capítulo 13 es un capítulo que realmente nos enseña una verdad que viene del corazón de Dios, que es básica en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús. Para cada uno de nosotros que queremos ver la victoria en cada una de nuestras acciones o actitudes también. En el libro de Romanos capítulo 13, el versículo 1 dice: Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La palabra someterse posiblemente la conozcamos un poco, por lo menos la palabra y lo que significa someterse. Y esto quiere decir que se tiene uno que rendir, que al rendirse no se debe de poner absolutamente nada de resistencia, sino que la persona tiene que ser accesible precisamente a someterse a la autoridad superior. Voluntariamente Dios quiere que nos sometamos a la autoridad superior. Si esto lo grabamos en nuestro corazón y lo practicamos cada día, vamos a sacarle mucha ventaja a los espíritus demoníacos que están al acecho. Están ahí esperando que nosotros abramos una puerta para ellos colarse, y se cuelan de la manera más sigilosa que usted y yo no podemos imaginarnos. Ahora, ¿quiénes tienen que someterse? La Escritura nos dice que todos. Este versículo nos dice: sométase toda persona, es decir, no hay excepción. No hay porque digamos que alguien sea lo máximo en esta ciudad, o que sea rico, o que sea pobre, o que esté enfermo, o no sé qué calificativo podríamos nosotros mencionar, pero nos dice Dios que todos. Entonces es muy fácil, tan fácil que podemos entender que también hay un solo camino para llegar al Padre, que se llama Jesús. Es muy fácil, no hay otros nombres. No hay, es sencillo saber cómo puedo llegar yo ante el trono de Dios, y el camino se llama Jesús. Entonces no es difícil también entender que someternos todos, habla de todos, a toda autoridad. Es decir, usted no escapa de este mandamiento de parte de Dios. Ahora, ¿por qué yo tengo que someterme a una autoridad superior? Entienda. No estoy hablando de autoridades menores, porque hay autoridades superiores y lógico, pues hay autoridades menores. Y en ocasiones somos autoridad mayor y en ocasiones somos autoridad menor. Es decir, hay alguien en cierto momento de nuestra vida que hay una autoridad superior. Y siempre vamos a tener una autoridad superior donde quiera que nos movamos. Ahora, ¿por qué yo tengo que someterme a la autoridad? Una cosa es fácil también de entender, porque Dios los ordena. Es como cuando tu papá o tu mamá, tu chiquillo reniega, tú le dices: ¿y por qué tengo que obedecerte? Y así de llano le dices: porque soy tu padre, o porque yo soy tu madre. Así, fácil. Entonces, fácil, porque yo tengo que someterme a las autoridades superiores, porque Dios lo ordena. Fácil, y Dios es la máxima autoridad. Él lo manda, que Él lo establece, Él coloca estas autoridades para que nos sometamos a ellas. Es decir, dócilmente, sin poner resistencia. Tenemos que hacerlo de una manera voluntaria, que esto tiene un propósito.
El propósito es evitar anarquía en nuestra vida, anarquía en nuestra sociedad, en el hogar o donde quiera que nos movamos. Es para evitar que cada quien haga lo que quiera hacer, como siempre ocurrió en el pueblo de Dios mientras estaba establecido en Egipto, y después cuando iban rumbo a la tierra prometida, y una vez que ya habían entrado a la tierra prometida, era un caos cuando las personas no se sometían a las autoridades superiores. Y había y hay una razón muy importante el por qué la sociedad, el por qué las personas no se sometían a las autoridades superiores. Hay un resultado en el versículo 2 que necesitamos también colocarlo bien dentro del corazón de nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ver el resultado de no obedecer. De modo que quien se opone a la autoridad piensa en una autoridad superior a ti. Si eres hijo, vives en tu casa, está papá y mamá, ya sabes indiscutiblemente quién es la autoridad superior ahí. Tiene que ser papá y después viene a ser mamá. Entonces siempre habrá una autoridad superior. Ahora, si tú eres el esposo, eres la esposa, si eres la esposa, pues tú dices: en mi casa la autoridad mayor es mi esposo. ¿Por qué? Porque Dios así lo instruye, Dios así ha delegado este tipo de autoridad. Estás en tu trabajo, de la misma manera tienes alguien que te contrató y te dijo: mire, usted va a estar bajo la vigilancia o bajo el cuidado de tal y tal persona. Entonces siempre vamos a saber, pero aquí la pregunta es: ¿de qué autoridad hay en tu vida que te venga ahorita al pensamiento? Fíjate bien. De modo que quien se opone a la autoridad, si usted se está oponiendo a cualquier tipo de autoridad en el momento donde se encuentre, porque ahí va a haber autoridad, sea casa, sea trabajo, sea diversiones, va a haber, es más, hasta en la iglesia hay autoridad. Y cuando nosotros le resistimos a la autoridad, problemas tenemos. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura: a lo establecido por Dios resiste. Es decir, Dios, me paso por el arco del triunfo, lo que tú digas. Es más simple, sencillamente no quiero. Y eso se llama rebeldía. Ahora, no es rebeldía a nuestra autoridad, es rebeldía a Dios. Le resistimos a Dios. Piensa en esa palabra, resistirle. ¿Usted cree que podemos resistirle a Dios? A veces creemos que sí, porque Dios es paciente y quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero va a llegar el día en que Él realmente va a tomar el lugar que es el Dios Todopoderoso. Entonces, toda una vida las personas pueden estarle resistiendo a Dios, pero va a llegar el momento en que tienen que rendirse ante Dios. Van a doblar sus rodillas y lo único que van a recibir, si es que aquí en esta tierra no recibieron el castigo de tal rebelión, ese día va a empezar la situación más crítica por toda la eternidad para ellos. El que no se somete a la autoridad, a Dios resiste a lo establecido por Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí. Condenación es lo contrario de bendición. Si logra entender eso, es lo contrario de bendición. Cuando resistimos a la autoridad, vamos a recibir. Es más, no pensemos que Dios nos va a bendecir. No, ni siquiera. Acarreamos condenación. Es como cuando estás trabajando así fácilmente en una obra. Están construyendo en casa y la arena o la grava te la dejaron allá afuera. Tú tienes que llevarla al lugar donde se va. La tienes que acarrearla. Vas a usar cubetas, quizás vas a usar carretillas o lo que sea posible usar para acarrear. Eso es exactamente lo que ocurre cuando nosotros le resistimos a la autoridad. Estamos acarreando nosotros mismos, nadie más que nosotros mismos estamos acarreando condenación. Creo que no es difícil entender esto, ¿verdad? Quizá lo difícil sea aplicarlo, pero sí podemos. Dios está con nosotros. Ya lo más difícil ya empezó. ¿Qué es lo más difícil? Que el Señor atrajera nuestra atención.
el Señor atrajo mi atención hacia Él hace 40 y tantos años. Hubo un principio, había mucha rebeldad hacia la autoridad, pero Dios siguió trabajando en mi corazón, lo sigue haciendo, para que donde yo encuentre una autoridad superior me someta a ella en lugar de resistirle, cualquiera que sea. Aunque uno diga, es que este yo lo conozco, es hijo del carpintero, es autoridad. Hay que someternos sin resistirle. Entonces sí vamos a esperar la bendición de Dios. De otra manera no vamos a recibir más que solamente condenación o maldición, como quieramos nosotros llamarle. Fíjate la razón del por qué, el resultado de no obedecer. Nos dice aquí la Escritura, le resistimos a Dios. Le resistimos a Dios. Y cuando nosotros le resistimos a Dios, estamos resistiéndole lógicamente a la autoridad. Y Dios le da poder a esa autoridad para aplicar disciplina o llámese castigo a aquel que le ha resistido. Y podemos ver en diferentes formas y mejor otros días a través del Face de aquellas personas en cualquier lugar que se le resisten a la autoridad. No los tratan con benevolencia una vez que ellos empiezan a resistirse. Después de las indicaciones, levante sus manos o ponga las manos atrás o deténgase, entrégueme los papeles, en fin, lo que sea. Entonces, si nosotros empezamos a resistirle, ya estamos nosotros cayendo a la trampa de Satanás. Y el mundo en general pues no lo sabe. Usted sabe que no lo sabe, porque ahí estamos nosotros viviendo. Será castigado por la autoridad. ¿Por qué razón? Porque Dios le da el poder a la autoridad. Dios le da el poder al autoridad para castigar a aquel que no se rinde, que no se somete a esa autoridad. Quiero que vengas por favor y me acompañes a Primera de Samuel capítulo 15. Saúl fue el primer rey que Dios levantó a petición del pueblo. Dios no quería ponerle rey. Dios quería directamente tratar con ellos. Pero ellos querían ser igual que las demás naciones. Las demás naciones tenían rey, ¿y por qué nosotros no tenemos rey? Es como aquello, mi vecino tiene de televisor un pantalla, un grandote de 55 pulgadas. ¿Yo por qué no? A lo mejor porque no puedes comprarla. A lo mejor porque no cabe en tu cuarto. O a lo mejor porque tienes otras necesidades. Pero ¿por qué yo no? Si él sí, ¿por qué yo no? Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaba envidiando lo que no debería de envidiar. De los hijos del diablo está envidiando pues su tipo de gobierno. Bueno, Dios le dio a Saúl instrucciones. Lo había levantado a que fuese rey. Y la instrucción que Dios le había dado a Saúl, que fuera y destruyese una nación. Esta nación a la cual ellos iban a destruir era una nación totalmente horrible. Sí, llena de bajeza, que si permanecían todavía en existencia iba a contaminar más a su pueblo, al pueblo de Dios. Es como cuando alguna persona desgraciadamente tiene un tétano o un cáncer. Necesitan extirpar esa parte maligna, porque si no va a invadir el resto del cuerpo. Y esto es lo que iba a hacer Dios a través de Saúl. Y le dijo, destruye todo lo de Amalek. Ahora, Amalek era un representante fiel de las potestades espirituales de Satanás. Y Dios le dice, destruye todo lo de Amalek. Yo casi pienso que también el Señor nos está diciendo a nosotros, Seth, Margarita, Pedro, Joaquín, destruye todo lo de Amalek. Porque en nuestras vidas damos lugar a cosas que no deben de estar ahí. Y Dios nos dice, destruye Amalek.
Y Saúl fue, y nos dice la escritura que no destruyó todo lo de Amalek. Destruyó aquellas cosas que no tenían valor significativo para él. Creo que también nos pasa esto. Cuando Dios nos dice, deshácete de esto en tu vida porque te va a dañar. Y nomás le rodeamos alrededor de lo que Él nos dice y quitamos una hojita y otra, pero lo que creemos que tiene mucho valor, ahí lo retenemos, y eso va a destruir nuestra vida. Y eso es lo que Dios había le dicho a Saúl: destruye todo lo de Amalek. En otras palabras, destruye todo lo satánico que hay en ti. Toda influencia diabólica, toda actitud que no proviene de lo alto, sino que viene de los infiernos. Y yo simplemente me adorno, quito ciertas cositas, pero dejo la raíz, lo peor, porque es de mucho valor para mí. Es algo así como decirle a un chamaco: de aquí en adelante, ¿sabes qué, hijo, hija? No vas a usar el teléfono para meterte a buscar en el Face lo que tú quieras buscar. No, hombre, va a armar un escándalo. Y quizás te entregue el teléfono papá, mamá, pero se va a ir ahí al ciber o el amiguito por ahí va a buscar lo que está arraigado en su corazón. No va a querer. Eso es lo que pasó con Saúl. Eso había en el corazón de Saúl. Ahora, yo encuentro aquí en el capítulo 15, el versículo 11, estas palabras. ¿Qué es lo que, o cuál es la opinión que ahora tenía Dios con respecto de su ungido, el rey Saúl? Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué palabras tan duras, ¿no? Fíjate bien, que el Señor nos la dijera a nosotros: me pesa haber puesto a Seth en ese lugar. Me pesa haber puesto a fulano de tal en ese trabajo tan excelente que le di. Me pesa. ¿Por qué razón? Porque no obedecemos la autoridad. Y esto es lo que había pasado con él. Dios dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Como cuando tú has recomendado a alguien y no te da buen testimonio en el trabajo, ahí donde lo recomendaste: me pesa haber recomendado a fulano de tal en tal trabajo. Me ha hecho quedar mal delante de tal persona. Bueno, ¿por qué razón? Nos dice que se había vuelto en pos de él, es decir, le había dado ya la espalda a Dios. No estaba obedeciendo su palabra. No ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Toda aquella noche este profeta se la pasó orando, intercediendo. Su corazón estaba cargado de esta situación tan crítica y tan difícil. Y si me acompañas al versículo 22, encontramos algo más. Cuando viene el profeta Samuel y le reclama la razón del por qué no había obedecido la instrucción de Dios. Y nos dice el versículo 22 esto: Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de él. Ciertamente, Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención. Mucha gente no presta atención a las instrucciones que le da la autoridad mayor. A mí me pasa cuando me dan cierta instrucción. Los que están también bajo mi autoridad, les doy cierta instrucción y les digo a veces: no me oíste o no me entendiste, ¿verdad? Por lo que quieras. No había prestado atención y trató de corregir el problema con sacrificio a Dios. Cuando yo veo gente que va rumbo al Tepeyac, va de rodillas desde la glorieta de Peralvillo y va por ahí avanzando de rodillas, ayudado de diferentes métodos o de personas, y otros cargando imágenes, yo digo: qué sacrificio tan en vano, para nada. Es más, va en contra de ellos.
¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, ellos ya tuvieran la información y hubieran dejado todas esas cosas vacías, huecas, obras de Satanás, de las potestades espirituales de maldad. Y eso estaba pasando con Saúl. Pensó que podía compensar su desobediencia. De esa manera que Samuel le pregunta: ¿se complace Dios tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Él? Y por si no hubiera entendido, le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere sacrificio tuyo. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia a su palabra. Que lo que Él nos revela, que lo que Él nos dice, porque su Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos dice: sed o como te llames, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y cuando solamente le damos vuelta, caminamos alrededor de la situación, pero no llegamos al meollo del asunto y pensamos: con pagar mis diezmos voy a hacer lo suficiente, con leer la Biblia, con esto, con aquello. No, si no obedecemos lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿No nos ha dicho Dios que amemos a nuestra esposa? ¿No nos ha dicho Dios que instruyamos a nuestros hijos en su camino? Digo, solamente para tener una idea de que es fácil no considerar a Dios, resistirle. Y esto es lo que estaba pasando. Es mejor obedecer que cualquier tipo de sacrificio. Lo que veo que muchas veces no lo entendemos, el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, es decir, ser terco. A veces uno entiende la primera, a veces a la segunda, quizás hasta la tercera, pero cuando ya uno no entiende, entra por aquí y sale por acá, es uno obstinado, terco. Se monta uno en su macho. Si conocemos este término, ¿no? Solo mi chicharrón truena. Pero yo soy tu autoridad, sea lo que sea, solamente mi chicharrón truena. Eso es ser obstinado. Pero observa, por favor, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura? Lo que nos está diciendo la Escritura es que damos o abrimos una puerta a espíritus satánicos, a espíritus demoníacos, para que vengan y tomen control en diferentes áreas de nuestra vida. De ahí que Dios nos dice: no deis lugar al diablo. Y cuando uno no obedece a la autoridad, está uno en rebelión, resistiéndole a Dios, y se está abriendo una puerta muy eficaz, pero no para el evangelio, eficaz para que Satanás o sus demonios entren y tomen lugar en nuestras vidas. De ahí que entonces, por más que hagamos lo que hagamos, no va a tener resultado hasta que obedezcamos lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. No podemos avanzar, no podemos seguir adelante. Lo más seguro es que nos va a salir mal. Sí, no siempre. Hay gente que le resiste a Dios y tiene victorias. Sí, le va bien en los negocios, pero después, al final de todo, es peor esto. Es peor. La Escritura nos dice en el Santiago capítulo 4, el versículo es el 6. Fíjate bien lo que dice aquí la Escritura. Dios dice a través de Santiago en el capítulo 4, en el versículo 6, estas palabras. ¿Ya lo tienes ahí? Él da mayor gracia. ¿A quiénes? A los obedientes. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, a los desobedientes.
aquellos que no quieren hacer caso u obedecer lo que ya Dios nos ha revelado a cada uno en su tiempo. Pero sí, Él da gracia, Él sí da gracia. ¿Para quienes nos dice aquí la Escritura? A los humildes, es decir, aquellos que le decimos sí, Señor. Como cuando llega tu patrón y te dice: trabajador, haz esto. Sí, Señor. O si eres empleada doméstica, te dice la patrona: por favor, cose los frijoles. Sí, señora. ¿Lo entendemos? Creo que sí. Ahora fíjate bien, si nosotros nos sometemos a Dios, ya tenemos la autoridad necesaria para resistirle al diablo. Mientras no nos sometamos a Dios, estamos a expensas. Mientras no le obedecemos a Él, el diablo, fíjate bien, no nos va a hacer los mandados. Seremos nosotros quienes le vamos a hacer los mandados a Él, porque le estamos resistiendo al diablo. Eso es lo que nos dice el versículo 7. Sométanse pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuánta gente podemos ver ahí, religiosos, que no se someten a Dios y andan expulsando demonios? El diablo simplemente se ríe de ellos, como los 7 hijos de Seba. Ni te explico, porque tú ya lo sabes, tú has leído la Biblia y sabes de qué estoy hablando. Y si no, pues llegas a tu casa y buscas a los 7 hijos de Seba para que veas qué es lo que pasó. Los demonios que estaban dentro de esa persona los desnudaron, los mandaron a sus casas en cueros. Mientras tanto, usted puede decirle al diablo: diablo, en el nombre de Jesús. Pero si no hemos nosotros obedecido a Dios y le estamos resistiendo, él simplemente se carcajea, se ríe y nos puede hacer hasta changuitos, ¿eh? O ponernos cuernitos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios. Cuando nos sometemos dócilmente, cuando no le resistimos, entonces el diablo, fíjate bien, el diablo entonces sí va a huir de nosotros. No nos va a dar unas bailadas, va a huir. No va a querer estar al lado de alguien que es obediente a Dios. No. De ahí que la Biblia nos dice: huye el impío sin que nadie le persiga. Es una psicología que las personas que están en autoridad usan para perseguir a los malos. Van por ahí con la patrulla y ven a alguien que se pone nervioso o que cambia de dirección. Huye el impío sin que... ese algo malo trae. Vamos tras de él. Y no, peor, se delata más. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Está en la Biblia. Tú lo sabes. Así es que cuando huyes de tu pastor, cuando huyes de tu patrón, cuando huyes de tu autoridad, fíjate bien la razón. No estás en la correcta relación con Dios y estás temiendo a la autoridad cualquiera que sea. En el lugar que vivas, en el lugar que trabajes, donde te congregues, estás sacándole vueltas. Pero las buenas noticias, que se puede corregir, se puede corregir. Entonces, hay dos cosas muy importantes que tenemos que entender. Lo que nos dice el libro de Romanos, voy a regresar allá rápidamente. Quiero platicar y llegar un poquitito a algo más macizo, más fuerte, para que salgas con bendición. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, nos dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hace rato por ahí estaba pasando y un niño estaba haciendo nada incorrecto, pero su papá le dijo: cuidado, ahí viene el pastor, o algo así le dijo. Le digo: no
no me lo pongas en contra, porque si no después no va a querer acercarse a mí. No estaba haciendo nada indebido, no, en lo absoluto. Y a veces Guti ha tenido que platicar con algunos de los papás de niños, porque cuidado, no corten las flores, porque ahí viene el pastor, ahí viene la pastora, o ahí viene fulanito. No se trata de eso. Se trata de que le enseñemos al niño lo que se tiene que hacer en el lugar a donde vamos a ir. Porque si los atemorizamos, como a veces tú quieres tranquilizar a tu niño, si no el policía te va a llevar. Y después el niño crece y ve al policía y lo ve con temor. Pero él no debe de tener temor si se porta bien, como tú no tienes temor del policía, no tienes temor del agente de tránsito, a menos que estás cometiendo una infracción. Entonces dice, sí, no veo la torre, ¿cómo le llaman las luces encendidas por ahí? Y no, ok, pásate, Aldo, vámonos, adelante. Te dices para ti mismo. Pero es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿por qué? Porque Dios dice que si hacemos lo que Él nos dice que hagamos, la autoridad va a dar alabanza de nosotros. Es decir, está bien lo que tú haces. No quiere decir que te va a reverenciar, no simple y sencillamente a ver sus papeles. Señor, si es un agente de policía de tránsito, tú muestras sus papeles del carro, de todo, y te va a decir, está bien. Puede levantarte una infracción de manera incorrecta. Luego vamos a platicar de eso. Entonces van a hablar bien de ti, de nosotros, cuando nos sometemos a la autoridad. ¿Por qué razón? Porque es servidor de Dios, dice el versículo 4, para tu bien. Todo tipo de autoridad es un servidor de Dios. Voy a repetir, es un trabajador de Dios, es un empleado de Dios, y esa autoridad, lógico, tiene que rendirle cuentas a esa autoridad, al final de todo, a Dios. Primariamente al que está inmediatamente, pero al final de todo, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, dale la vuelta a la manzana. Sí, porque no en vano lleva. Aquí dice espada, que era lo que en ese tiempo era usuable. ¿Cuál es el arma que usan, Julio? La más potente que usan aquí. ¿La metralleta que traen arriba los soldados o qué? Recio. ¿Una R-16? Algo así. G-36. G de Felipe, ¿verdad? G de Felipe. Bueno, de Gutiérrez. 36. Ya no es espada. Y aquel que, bueno, se ponga rezongón, pues le dan una aplicación ahí, ¿no? Claro, tienen sus limitantes también, que también tienen que someterse a ellos, a las instrucciones. Es vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Bueno, el versículo 4, ahí vamos a terminar. Cuando le resistimos nosotros a la autoridad, es posiblemente que el resultado final sea la muerte. La muerte. Y así hemos visto una gran cantidad que han fallecido en las manos de las autoridades, porque son servidores de Dios, nos dice el versículo 6. Son servidores de Dios para la ayuda nuestra. Ahora te voy a hacer una pregunta. Tu autoridad, nuestra autoridad, donde quiera que andemos, donde quiera que nos manejemos, donde quiera que tú trabajes, labores, asistas en la iglesia, ¿esa autoridad puede cometer una injusticia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, la estamos viendo por todos lados. Las autoridades podemos cometer
tu papá puedes cometer una injusticia. Tu pastor puedes cometer una injusticia. Tu policía, tu patrón, gerente, puedes cometer una injusticia. Y a veces se cometen las injusticias conscientemente. Es decir, le vamos a cargar o le voy a cargar la mano a este porque me cae mal, porque el otro día no me respondió bien, o me hizo gestos y se fue ladrando. Me lo voy a traer cortito. Y aunque no cometa ninguna infracción, alguna falta, va a aplicarle de vez en cuando algo injusto. Algo injusto. Y se da en todos lugares. Entonces se va a hacer consciente o inconscientemente en otras ocasiones. Ay, ya metí el choco, hice algo que no debería de haber hecho. Y bueno, pues voy a ir y le voy a pedir disculpas al inferior. Oye, discúlpame, realmente perdóname si es necesario. Hay dos cosas diferentes, entre discúlpame y perdóname por la actitud. Bueno, fíjate bien. Entonces, una injusticia mayor que yo he visto en la Biblia que se ha cometido en esta tierra es realmente una que se cometió hace cerca de 2000 años. La más grande injusticia. No ha habido otra igual y no va a existir en lo futuro tampoco de la misma manera algo semejante a esa gran injusticia que yo puedo ver en Mateo capítulo 27, solamente para poder condensar todo lo que está dentro de esta situación. En Mateo capítulo 27, versículo 16, Jesús estaba siendo sentenciado a muerte y había sido presentado por el gobernador al pueblo, a Jesús. Y nos dice el versículo 15: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Fíjate bien. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Dos preguntas que nos tenemos que hacer cuando tenemos algo que elegir. ¿Qué tanto está en desobediencia o en obediencia a Dios? ¿Qué tanto me ayuda o me perjudica? Voy a pensar ahorita en los partidos políticos, que hay diferentes tipos de candidatos, y tú dices, ¿por quién votaré? ¿Por melón o por sandía? Y ahí estás. Bueno, lo lógico es que primero ores a Dios y Él te ponga en tu corazón por quién tienes que votar, y a lo mejor te dice no votes por nadie porque todos se cortan con la misma tijera, o vota por todos pero no puedes votar por todos, pero eso es harina de otro costal. Aquí había que hacer una elección entre Barrabás y Jesús el Mesías. Y uno se tiene que preguntar, porque me están dando a elegir entre este trabajo y este otro. Me están dando a elegir entre esta chica, muchachos, entre esta muchacha como novia, o puedo elegir acá esta otra chamaca que no es creyente. Esta muchacha es creyente y aquella no es creyente. Tenemos que meditar. Ahora, le están diciendo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y uno tiene que investigar quién era Barrabás. Los de su tiempo pues ya sabían, pero tú y yo quizás no tenemos la información suficiente porque no nos hemos metido a la palabra de Dios como Dios quiere que lo busquemos. Pero encontramos nosotros que Barrabás, Marcos dice que Barrabás era un revoltoso y un asesino. Y luego Lucas nos dice que era un sedicioso, es decir, se oponía a la autoridad.
le resistía a la autoridad. Y el Evangelio de Juan nos dice que Barrabás era un ladrón. Ya tenemos una figura. ¿Quién es Barrabás? Ahora yo tengo que ver quién es Jesús, y de ahí creo que no tengo mucho que explicarte, porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el sanador, es el exorcista, es el perdonador, es clemente, es misericordioso, es consolador, es proveedor. ¿A quién escogerías tú? ¿A Barrabás o a Jesús? Tú dices, voy a escoger a Jesús, sí, lógico. Pero hay elecciones en tu vida que tienes que ver qué es lo mejor en relación que tienes con Dios, en relación para ti o para los tuyos. Hay gente que no pregunta, hay gente que no medita, simplemente le viene la loquera, me voy al norte, me voy al norte, me voy para el norte, me voy para el norte, y se va para el norte. No preguntó a Dios si eso estaba bien, no analizó si le convenía dejar la familia, dejar a los hijos a la intemperie, es decir, ahí se la averiguan. El pueblo, como no tenía la unción de Dios, eligió lo peor, eligió a Barrabás. Hizo una mala elección, y hoy en nuestros días hay gente creyente haciendo malas elecciones. Hoy hubo gente que hizo una mala elección hoy, esta mañana. Tú puedes conocer a alguien, te lo voy a mencionar, debiendo de congregarse, no se congregó. ¿Qué era lo mejor para él? ¿Congregarse o no congregarse? Pero no lo hizo. No, yo sé que hay gente que tiene sus excepciones, está enfermo o no, en fin, pero no la mayoría. No los que tienen por costumbre, ya es costumbre. Decido no congregarme, ahí se dará mañana. Pero Dios dice esto. Ahora, ¿creen que van a recibir bendición de Dios? Están abriendo una puerta grande a Satanás para que venga y entre un espíritu maligno y empiece a tomar control sobre sus vidas, que tarde que temprano su vida, su estilo de vivir va a ser contrario a como empezó, es decir, va a estar peor que al principio, por desobediencia, por resistirle a Dios. Y cada punto en nuestra vida nosotros tenemos que pensar, ¿estoy escogiendo bien? Este es el trabajo que yo debo de tener. Claro, tienes que preguntarle a Dios, tienes que analizar. Dios nos dio una cesera. Dios por eso nos dice que renovemos nuestro entendimiento para que comprobamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú y yo cambiamos nuestro entendimiento por medio de la palabra, yo puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No voy a ir a tiendas. Puedo ir si quiero, puedo montarme en mi macho, puedo hacer una mala elección. ¿Qué es lo que tú sabes que Dios te ha dicho que tienes que hacer y no haces? Le estás resistiendo a Dios. No le estás resistiendo, bueno, directamente sí a tu autoridad más cercana, pero al final de todo le estás resistiendo a Dios. Le estamos resistiendo a Dios. Dios nos ama más allá de lo que entendemos, y quiere que entendamos ese gran amor de Él para con nosotros. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, Dios dice en el versículo 19 al pueblo de Israel, ya lo tienes ahí, el versículo 19, le está hablando a su pueblo, está previniéndoles antes de que entren a la tierra prometida, porque ahí van a encontrar adversarios que van a ser motivados por la potestad espiritual de maldad para que hagan lo malo, para que desobedezcan a Dios, para que no sigan sus instrucciones. Y por eso les dice:
a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Escuchen, pueblo, estos son testigos de lo que yo les estoy diciendo. Que pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Tenía bendición, tenía maldición para escoger el pueblo. Tú y yo tenemos bendición y maldición para que escojamos. Nadie más que usted puede elegir. ¡Qué bendición de Dios! Que tú no puedes intervenir en mi vida. Puedes aconsejarme, quizás puedes hasta orientarme mal, pero el que da la última palabra soy yo. El que se va a hacer responsable, bueno o malo, soy yo. Usted es el que elige. No, papá, es que usted, no. Chamaco, por desobediente, lo que tú quieras. O usted, papá. Papá, si tu hogar se está destruyendo, es tu culpa. No estás escogiendo bien. Hay algo ahí que tú has desobedecido y por eso todo hacia abajo se está derrumbando. Es que mis hijos, es que mi esposa no se somete. Pues sométete primero a Dios. Y entonces vas a tener autoridad moral para poder decir sí, haz esto. Yo pude decirle a aquellos secuestradores, te digo que lo sueltes y ya. ¿Por qué? Porque tenía autoridad para decírselo. Si no, posiblemente hubiera actuado, bueno, pues es que, oye, ten compasión de esta familia. Oye, pues mira, pero yo tengo autoridad que Dios me ha dado. Tú tienes autoridad. No dejes que alguien te viole esa autoridad, te la quite. No permitas. Satanás va a procurar buscar alrededor de ti para sacarte, quitarte de ese lugar privilegiado que Dios te ha dado, porque tú tienes autoridad. En cualquier lugar donde te muevas, tú tienes autoridad. Pero siempre va a haber alguien encima de nosotros. Yo he puesto delante de ti sed, la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge. Y como yo soy muy tarado, sed, entiende, despiértate, escoge la vida. La vida, la vida. Entonces maldición, no. Sed, la vida. Pues dímelo varias veces para que se me grabe. Sed, la vida, escoge la vida. Sed, escoge la vida. Sed, escoge la vida. Sed, ya se me pegó, Señor. La vida voy a escoger. Ahora, ¿yo cómo puedo escoger la vida? Siendo obediente a lo que Dios me está dando instrucción y lo que Dios les está diciendo. Cuando entren en esa nación es lo peor. Pero voy quitándoselas poco a poquito. Pero escucha, obedece las instrucciones que yo te doy. Dice el versículo 20: amando a Jehová tu Dios. Ahí se escoge la vida, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Dios quiere que tú poseas la tierra. Dios quiere que en esta tierra tú recibas bendición, que estés sobre tus enemigos. Pero para que podamos estar sobre nuestros enemigos, cualquiera como se llame, necesitamos ser obedientes. Que se puede cometer una injusticia, sí, pero luego te voy a platicar de ello, el por qué vienen en ocasiones esas injusticias. Pero escoger mal trae esclavitud, servidumbre, agotamiento, muerte. Y Pilato sabía que Jesús era inocente. Dios le dio
una buena mente, un buen discernimiento vino de Dios para que supiera que Jesús, si había algo ahí que él no entendía, él logró entender, gracias a Dios, que Jesús era inocente. Ahora, por si no lo había entendido, le envió una mujer, su esposa. Y ya cuando uno no escucha a la esposa, cuidado, ¿verdad, marido? Cuidado cuando no le hacemos caso a la esposa. Así nos va. Bueno, no todos. Maridos se quedaron callados. Borre esto, por favor, que no salga afuera. Pero escucha bien. Su esposa fue y le dijo: no te metas con Jesús, es inocente. Toda la noche me la pasé en vela, no pude reconciliar el sueño y me venía a la mente lo que estaba ocurriendo con este hombre llamado Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Perdonador, el Sanador. No te metas con él. Y Pilato cerró su corazón. ¿Qué es lo que hizo? Lavarse las manos. Dice el versículo 24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Fíjate bien cómo tomó control este alboroto provocado por Satanás para que él tomara una mala elección. Fíjate bien cómo estaba tratando de agradar a las multitudes en lugar de agradar a Dios. A veces nos pasa. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Qué dijo? De la sangre de este justo. Estaba cometiendo una injusticia. No le iba a ir bien a Pilato. No, de ninguna manera. No le iba a ir bien. ¿Por qué razón? ¿Por qué escogió esto? ¿Sabes por qué razón? En primer lugar, no le importó lo que Dios le estaba revelando. Le resistió a Dios. Se sometió a la multitud. Se sometió al compadre, a la comadre, al trío, al primo. No hagas eso. Toda la familia hemos hecho esto diferente a lo que tú estás haciendo. Te dice las personas que estás loco. ¿Cómo que ya no te acuestas con más mujeres más que con tu esposa? Todas estando tan lindas y tan bonitas. Y te presionan y te presionan. Y te presionan a ti también, mujer. Te presionan a ti también, hijo, para que entres a la droga. Hay tus amigos que estás quizás eligiendo mal. No lo hagas. Resístele. Sométete a Dios. Sometámonos a Dios. Y entonces sí, ya podemos ordenarle al diablo que se vaya de nuestras vidas. Pero quiero terminar que no podemos nosotros lavarnos las manos si le resistimos a Dios y decirle: yo soy libre de este pecado. No podemos. Por más que se enseñe ese espíritu de confesión positiva, quizás tú lo hayas escuchado por ahí. Confiesa positivamente, di que estás sano y vas a ver que vas a estar sano. Estoy sano. Sigues igual o peor, porque eso no es palabra de Dios. No por el mucho repetir vas a ser oído. Tenemos que traer la palabra. Lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, ¿lo avala la palabra o no lo avala? Pilato podía decir 100, 1000, 1,000,000 de veces: soy inocente, soy inocente, soy inocente. Pues aunque diga misa, no era inocente. Pero había gracia, había misericordia de Dios. Bastara que reconociera que sí era culpable. Mientras usted y yo no reconozcamos que somos culpables de esto, de aquello que el Señor nos ha mostrado, y no se lo confesemos, entonces no hay respuesta favorable. Hay misericordia de Dios. Hay misericordia de Dios. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo, cualquiera que sea, aunque sea el del asesinato. Confiésaselo, confesémosle a Dios lo que sea. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
Gracias por tu palabra que nos dice que no hay justo ni aún uno, pero hemos encontrado a nuestro Señor y Salvador que murió en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Porque hemos pecado, nos hemos rebelado en contra de la autoridad. Quizás hoy menos que ayer. Y gracias por ello. Ayúdanos, mi Dios, para que cada día disminuya, por lo menos, Señor, ya no haya ese pensamiento, o procuremos echarlo fuera inmediatamente cuando vamos a resistir a la autoridad. Dios, en el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús, papi. Gracias, gracias, gracias.